¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día viernes 11 de agosto de 2023. Saludamos a don Luis Felipe Mujica, a Alberto Lavé, a Ítalo Villanueva, a Leopoldo No. Moreno y también a Álvaro Aróstica, pero también a quienes nos escuchan todos los días en Radio Salud Madre Tierra, a don Polo, en la señal AM y FM, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagen Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede ver ahí en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. También, por supuesto, estamos en nuestro canal de YouTube para que se suscriba y este programa es en parte transmitido, por supuesto, gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que está en una campaña para que usted nos pueda colaborar, que nos está viendo, que nos está escuchando. Y para conocer esos detalles está Álvaro Aróstica para que justamente cuente de qué manera se puede colaborar con la coordinadora, mi querido Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, Felipe, un poquito resfriado, pero ahí estamos. Oye, Ánimo, saludar a todos los ánimo. panelistas, a la gente que nos está escuchando en sus casas, en el trabajo, en el auto, y contarle que estamos muy agradecidos con su aporte y esperamos seguir recibiéndolo. Y para aquellos que quieran sumarse en esta iniciativa y seguir participando de esa manera en los proyectos de la coordinadora, es bastante sencillo. En nuestra página web, lacoordinadora.cl, en la parte superior derecha de su pantalla va a poder encontrar la palabra Súmate. Ahí se le va a dirigir a la plataforma en la cual usted va a poder realizar sus donaciones. Nosotros de verdad que estamos muy agradecidos con las personas que nos aportan y seguimos esperando más aportes. Así que eso por mi parte, Felipe. Les deseo un excelente programa y un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Álvaro. Igualmente, un abrazo grande. Y bueno, como siempre, cuando está Luis Felipe Mujica, particularmente, comenzamos el programa con noticias positivas. Y la pregunta del millón es, el pesimista, por supuesto. ¿Hay noticias positivas, Tocayo? Pero claro que sí, Esta altura ya. claro que hay positiva y tal como nos reíamos en delante de la ropita de la Camila Polisi, Polisi. salieron unos audios muy simpáticos, encontré, así que una buena noticia todavía tener, Muy simpático, ¿no? pero buenísimo, con un ingenio único como ha agarrado todo el cuento, así que yo encuentro que la astucia del chileno o de la chilena es notable. Bueno, a la pobrecita la dejaron pilucha, porque hasta me llegó un meme ahí con ella, con la ropita allá afuera, así, ya la verdad es que es para la risa el cuento, ¿ah? Porque aparecen y aparecen y aparecen. Ahora, en las tierras del polo, también. No, 800 millones de pesos para, no, no, sí, no. para una ONG ambientalista. Uf. Bien. eh, así Pensé que a que, Madre Tierra, discúlpame. eh, Me eh, asusté. sí, es que me dijo, no sé cuántito madre. Dije, no, 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 por tu madre. Entonces, bueno, Tu madre los pero, conoceré. sí, pues. Pero, pero mira, también encuentro que es una buena noticia de que el presidente de la Fundación Kimun, que es Jaime Winkawé, se entregó a la justicia. ¿Ya? Este es de la región de ahí de Puerto Montt, de Temuco, que tiene 1.200 millones, una fundación trucha y qué sé yo, que estaba perdido. Así que es una buena noticia que de alguna manera el amedrentamiento, no sé si eso o la disuasión está haciendo que la gente ya se está entregando. Y la verdad es que yo estoy contento porque creo de que fuera de broma todavía nos queda capacidad de impacto y la gente está realmente indignada como aparecen y aparecen cosas. Lo cual yo encuentro que es una buena noticia porque uno de los dramas de la corrupción en los países es cuando la gente se acostumbra a eso, ¿ya? Eh, y que uno de los dramas de Argentina, que el otro día me hacían ver que ningún programa de ningún nuevo de los candidatos que hay a la presidencia habla de controlar la corrupción. O sea, está tan involucrado porque están acomodados los que dan, los que reciben, los que intermedian, etcétera. Entonces es una sociedad que se acostumbra a vivir en corrupción. Y eso creo, afortunadamente, y a lo mejor soy ingenuo,
creo que todavía aquí tenemos capacidad de impacto. Y eso lo encuentro súper importante, rescatable y una buena noticia. Así lo veo yo. ¿Qué opina don Alberto, Ítalo y el Polo? Porque para agregar un elemento a lo que dice Luis Felipe Mujica, Alberto, yo entiendo que Sí. como Luis Felipe es un tipo muy ingenuo, como Heidi, pero yo no, yo soy malo, malo de los malos de verdad. Eso básicamente es porque huelen que vienen por ti y al entregarse y entregar información también, esos son atenuantes, ¿o no, mi querido Alberto? ¿O Así estoy hablando es, tontera? así es. No, efectivamente, uno tiene que conocer cada proceso realmente para opinar, pero en principio es así. Debería ser que lo hacen precisamente por atenuante. Ahora, entregarse cuando está siendo buscado ya no es lo mismo que hacer autodenuncia, etcétera. Pero en todo caso es atenuante, evidentemente. ¿Mm? Y tú lo ves Ahora, tú como, decías bueno, ¿qué opinión tienes sobre el tema que planteaba el tocayo? yo creo que claro que es una buena noticia si es que puede haber algún control de la corrupción, pero yo creo, fíjate que estamos muy lejos de un control, puede ser un paso, ¿ah? Y todo lo que apunte hacia un lado positivo es bueno, por muy débil que a veces sea o por muy incipiente. Pero el control de de la corrupción no es solo respecto de lo que esté ocurriendo en un gobierno determinado con las autoridades designadas. Cuando designaron, no sé, cerca de 100.000 nuevos funcionarios el año pasado, ¿cuántos de ellos estarán en estas cosas, en estas fundaciones o relacionados con esto, qué sé yo? Que parte también, en mi opinión, es parte corrupción, o sea, designar siempre a amigos, gente de los partidos, corrupción que han cometido probablemente todos los gobiernos, no digo que sea esto solamente, pero que al final es corrupción para el pueblo, es corrupción para nosotros los ciudadanos, de que no se administran bien los fondos, etcétera, etcétera. Pero a su vez, la corrupción muchas veces está ligada a, y que es lo que pasa en México, en Ecuador, en Colombia, y que puede llegarnos a nosotros, o sea, yo creo que ya nos llegó. Está ligada muchas veces al narcotráfico, está ligado a cosas de esa naturaleza, lo mismo en la Araucanía, con el robo de la madera, que también está ligado de alguna manera a ello, y actividades en definitiva todas criminales. Y Mm. si nosotros no somos capaces de ir en contra de eso, la corrupción ligada con el otro tipo de crímenes, no hay un control. Es un Estado desmadrado, es un Estado que está fallido. Y eso es muy grave porque no sabes para dónde sale. O sale con un golpe de fuerza muy grande de un lado, o sale de cualquier lado, ¿ah? Que puede ser de los mismos delincuentes, los mismos narcotraficantes, que es lo que pasa en otros países. Y esto es un tema global, ¿ah? No es que esto no es terrorismo, no es ser negativo, es lamentable. Entonces, sí, es bueno que haya algún atisbo. Ahora, que se entregue una persona que lo están buscando, que probablemente lo iban a encontrar, ok, sí, es una buena noticia, pero no es la gran noticia para el tema, ni Y mucho menos. antes de ir con el Estamos muy Polo lejos de ello. y con Ítalo al tiro, porque me interesa mucho la opinión, pero aprovechando que Alberto es abogado, Alberto querido, por tu experiencia y por tu conocimiento, nada es absoluto, pero tú tienes un poquito más de expertía en el tema, porque es tu profesión, pero más allá de las buenas intenciones, más allá de lo que yo creo que los ciudadanos esperamos en general, en este caso, que, bueno, hayan responsabilidades administrativas, ojalá políticas también, que a mi juicio han sido mínimas, para no decir casi nulas en materia política, pero desde el punto de vista judicial, ¿tú ves posibilidades de que efectivamente, y te lo planteo así, derechamente, alguien cumpla pena de cárcel por lo que estamos viendo? ¿O va a ser difícil que eso ocurra? Yo creo que va a ser difícil, ¿ah? Yo creo que va a ser difícil porque cuando se mezcla la política con la justicia o con la política con los delitos, con los malos negocios, al final del día, tanto a la fiscalía le cuesta quizás mucho perseguir y encontrar los responsables y sobre todo las pruebas. Y si ello no es debidamente acreditado, los tribunales no tienen cómo sancionar. Y por otro lado, tenemos tribunales, algunos de ellos, algunos jueces, que también de algún modo, a ver, ¿cómo decirlo para que no me vengan a buscar? Pues, ¿no es cierto? No, ya esto no Dilo es nomás, negacionismo, para que no dilo para que no nomás, me sí. metan preso.
No, pero sí, claro, dilo nomás, si me meten preso a mí, no te meten a ti, po. No, pero yo te digo Pero, cigarros, po, no. bueno, puro, por favor. Sí, yo Un te purito. llevo. No, Yo me Oye, encargo. A pero, Juan Sutil, claro, pero la verdad, Bueno, fíjate, es que, a ver, yo no estoy hablando que los jueces puedan estar involucrados en la corrupción, ojalá que no. También ha pasado en varios países y puede pasar acá, y ojalá nos alejemos de eso. Pero al final del día que también hay jueces proclives a defender, y ha pasado, a delincuentes, a gente que ha delinquido claramente, algunos que iban, te acuerdas tú, en un auto con armas y de todo el asunto, el juez lo dejó libre, después la corte tuvo que retrotraer en virtud de sus facultades propias, ¿no es cierto?, las cortes sobre las resoluciones de tribunales, pero al final del día no es fácil. No es fácil porque no hay una política decidida de país. No estamos haciendo, no lo está haciendo el legislador, no lo está haciendo el ejecutivo por de pronto, el gobierno. Este gobierno, mal que mal, llegó, y tampoco que suene, no sé, pero llegó apoyado por la delincuencia. No digo que sea la delincuencia solo que votó por él, no. Pero evidentemente la delincuencia no vota por el otro lado. La delincuencia normalmente está ligada mucho a la izquierda en todos los países. Está en Brasil, está en Colombia, está en Ecuador, es un hecho, si no nos neguemos a ello. No significa que no haya delincuentes en la derecha, ¿eh? Es una cosa completamente distinta. Pero el tipo que no se educa, que roba en la calle, que no respeta a nada ni a nadie, que te puede matar, etcétera, ese gallo normalmente no va a votar por un José Antonio Cast, no va a votar por alguien ni siquiera a lo mejor una Evelyn Matei que dice, vengo a poner orden, sobre todo orden en la seguridad. Y yo por eso insisto que el tema de la seguridad debería ser un tema manejado a nivel constitucional por una institucionalidad independiente de los gobiernos, de los ministros del Interior, etcétera, cosa de que esa institucionalidad dijera hay que ir a Temucuicú y se va, hay que ir a la Araucanía se va, hay que ir a la población tal y cual se va, hay que ir al barrio tal y cual y también se va. Y fíjate que incluso más, si le estamos poniendo delitos tan graves a los empresarios, a los directores de sociedades, en ley, ¿no es cierto?, delito económico, que no es menor, ¿eh? Yo creo que hay que corregir, había que corregir cosas ahí, pero lo que hicieron es una cosa tremenda. Yo no sé si va a quedar alguien sentado sí. en un directorio, pero en fin. Pero, y solo para terminar en este tema, aquí no hay esas leyes. Aquí resulta que es fácil, incluso más se dice, no, mire, esta persona que debilitó al parecer los controles y los sistemas es la mejor funcionaria que ha habido nunca en ellos, según el ministro Marcel, y a nadie le llega, pero no le llega ni una responsabilidad política y difícil que le llegue una responsabilidad civil o penal, lamentablemente. Sí. Pero, y los tribunales están tan sobrecargados con otras cosas, y además haciendo cosas, en mi opinión, incluso algunas más allá de lo que le corresponde. Los fallos sobre el tema de la ISAPRE, que conversaremos en algún minuto, son más allá de las facultades que tienen los tribunales, que tiene la Corte Suprema, porque al final están legislando. Entonces ya cuando todo está como desordenado, cuando uno podría decir la Corte Suprema fallan fuera de la ley o de la Constitución, luego, ¿no es cierto?, el Ejecutivo no hace prácticamente nada y sin embargo se le está escapando la plata por todos lados, porque si los conejos eran rápidos para los incendios, pucha que son rápidos para llevarse la plata. ¿Ah? Sí. Entonces la Lo que verdad es sí, que el sí, panorama es harto malo. está bien. ¿Mm? Lo que sí yo, Alberto, ahí discrepo un poco, pero es tu opinión, respecto a la izquierda y la delincuencia. Lo que yo creo sí es que a la delincuencia, la verdad, Conviene a la izquierda. le importa nada, digamos, quién gobierna, en general. Si le importara... No necesariamente, por la fuerza de la autoridad. Si tú tienes una autoridad firme que Sí, te va a perseguir, sí, pero no, sí, pero estoy no seguro. sé. No sé, yo tengo una opinión distinta, pero No, está bien. Está bien. bueno, está Ítalo bien, y po. Polo, a ver, ¿qué opinión tienen acerca de lo que estamos hablando sobre el tema de las fundaciones? Mira, el Polo muy gentil te da la palabra, Ítalo. Sí, mira, yo, como tú sabes, y muchos de los contertulios, yo soy bastante pesimista de los posibles cambios que puedan existir. Yo creo que estamos en el horno, ya no estamos a la puerta, estamos en el horno. Los cambios de esto no tienen que ser de forma ni seguir discutiendo. Si queremos hacer un cambio, tenemos que cambiar las leyes. Y como dice Alberto, no he escuchado a nadie que diga, oye, sí, vamos a plantear un proyecto de ley tendiente a problema 1, problema 2. Nos quedamos siempre en las ramas del árbol, discuten y todo sale en las noticias, en cuanto programa de
discusión y conversación política hay, pero soluciones de verdad, de fondo, nadie las toca. Así que el tema de lo que estamos viendo hoy día, malversación coordinada para robar nuestros fondos o los dineros que pagamos en impuestos y que llegan a las arcas fiscales, no va a haber nada, porque además a nadie le conviene, porque es una maquinita de donde todos profitan. Y como están todos metidos, nadie va a legislar en contra de esto. Así que soy bastante más pesimista que muchos de los que están acá, como Luis Felipe o Alberto en algunas cosas. Así que no tengo mucha esperanza. Don Polo, Bueno, la verdad es que lo he estado escuchando atentamente. Yo siempre le recalco que yo no soy a lo mejor un invitado muy ad hoc para este tipo de programas, porque mi posición generalmente en el día a día es bien de observador, pero no de esta área que la miro tal como plantea Ítalo ya de hace un rato, con un pesimismo. Pesimismo y ojo que en esto quiero también un poco representar a un grupo de auditores que seguramente nos siguen, con un pesimismo humano, pero con un positivismo, un optimismo de la fe, desde la fe. Y se lo voy a explicar de inmediato, Primero, un punto importante para mí, la delincuencia, con respecto al comentario y asociarla con los grupos de política izquierda. Claro, si uno piensa que sería fácil hacerlo, pero también hay una delincuencia de cuello y corbata que a veces hace más daño que la otra delincuencia. Ninguna de las dos, obviamente, es excusable, pero yo creo que hoy día si hay que ponerle un cascabel al gato, hay que ponérsela a la delincuencia por un lado y por el otro. Yo creo que hay una delincuencia que hoy día, más que nunca, está quedando en evidencia. Me tocó hoy día cruzarme con un par de ex concejales de acá de la ciudad y la conversación era, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, aquí estoy esperando a que el partido me va a colocar en un lugar, algo así fue el comentario, ¿verdad? Yo participé ahí de oyente, ahí, ¿entiendes? Y yo decía, ¿por qué no está preocupado de ir a trabajar en su pega? No sé cuál sería, si era profesor, si era, no sé. ¿Y lo iban a colocar donde haya plata? Pero eso se dio a entender, me iban a colocarse el partido si estaba ¿cuántas preocupado. veces lo hemos hablado, Ítalo, acá, no? Uf, Ya, sí. y eso entonces, ok, entonces vuelvo para terminar el comentario, un pesimismo con respecto a la situación humana, ¿verdad? De lo que está ocurriendo con nuestra raza, por decirlo así en general, porque esto está pasando en forma global, pero desde un punto de vista desde la fe, y que a lo mejor este comentario, insisto, les puede llamar la atención, pero que creo representar a un grupo de personas que compartimos una fe. También esto está escrito en el libro sagrado, en la Biblia, está escrito que al final de los tiempos van a aparecer este tipo de elementos convulsivos, más allá de los signos, ¿verdad?, de cataclismo y de que tsunami, que se van a inundar y todo, porque eso ha pasado siempre. Pero esto tiene que tener un punto final, insisto, desde una visión, con todo el respeto, más que nada de fe, ¿ya? Que a lo mejor poco se toca en este tipo de programas de contingencia política, porque en el fondo si uno viene escuchando estos programas del día 1 al día, no sé, 1000, prácticamente es la misma temática: corrupción, robo, abuso de poder, qué sé yo. ¿Y dónde está la frase distinta? En la gente que compartimos una fe, que sabemos que esto es parte de un proceso que ojalá nos lleve prontamente a un momento de esperanza, que tiene que ver con la instauración de otro tipo de gobierno, que tiene que ver con un gobierno mucho más espiritual, que don Alberto seguramente me lo entiende muy bien, un gobierno espiritual, porque ya se demostró que el gobierno humano no le va a dar, ni le ha dado solución alguna. Así es, Tocayo, ¿usted totalmente de quiere decir acuerdo. algo para cerrar este tema? Porque yo quiero dar vuelta un poco la pauta, porque yo sé que lo que le voy a plantear al Polo y al resto también, pero al Polo en particular le va a encantar, que tiene que ver con declaraciones políticas en los medios de comunicación. Voy con Tocayo. Sí, no, dos cositas, digamos. Ítalo dice que debemos cambiar las Humilde, leyes. ¿no? Yo digo, no hay nada que cambiar. Hay que hacer Hay cumplir las que leyes, aplicarla, aplicarlas. Si ese es el drama. obvio. Uno siempre piensa que en Europa la gente es muy honesta, en Estados Unidos, y no lo es tanto. Lo que pasa es que las leyes son probablemente mucho menos que las de acá, pero se aplican.
y no hay Lógico. tutía. Entonces la gente obedece. Y en ese sentido también digo que a la delincuencia sí le importa quién gobierna, porque cuando se gobierna con alguien recto y alguien decidido y que hace las cosas y no que todo lo tranza, la gente le toma el respeto. Y ahí está la disuasión. Así es. Y hoy día no existe esa disuasión porque todo el mundo cree, no, ¿sabes qué? Cárcel no va a haber, pues se la va a sacar por aquí y por allá. Pero esto pasara en países más serios, en los países nórdicos, el gallo termina en la cárcel, sea el presidente de la República o el último homeless, o sea, por personas sin casa que Bueno, viva. en Perú, en Argentina, pasa eso también, ¿ah? Y nosotros siempre miramos con desprecio los argentinos y los peruanos, y fíjate que el sistema judicial, cuando corresponde, los presidentes, en rigor los expresidentes, se van presos, ¿ah? En Chile Ujú. no. En En Igual que Chile no acá, Brasil hay pues. nunca un los entran presidente y los preso. sacan para Da ser lo mismo, presidente. pero los condenan. Sí, pero después son presidentes de nuevo. Que Ah, bueno, igual que, la bueno, por chacota. lo menos, pero por lo menos van a la cárcel. Acá en Chile, Sí, ni siquiera. Clases de ética, a clases de ética. Claro, tocayo, perdón, lo a pintar interrumpí. las bancas. No, son las dos cosas. Ahora, tengo otras noticias, pero denle usted su punto, digamos. ¿Por Eh, qué, don Polo, o qué opinión tiene usted al respecto de lo que pasó con la doctora María Luisa Cordero en Radio El Conquistador, que finalmente es desaforada por cuestionar la ceguera de la senadora Fabiola Campillay? Y no ocurre lo mismo con el diputado Diego Ibáñez, que dijo a propósito de la campaña por el Consejo Constitucional del expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que era candidato a al Consejo Constitucional, que algunos empresarios en buen chileno chiteaban a partidos políticos. ¿Por qué en un caso sí, en un caso no? Y si tú estás de acuerdo, como una persona que trabaja en los medios de comunicación, eh, que los medios de comunicación debieran tener una autocensura, debieran cuidarse, debiera estar regulado esto. Y si tú estás de acuerdo, digamos, que una parlamentaria que está en un medio de comunicación diga eso y la desafueren, y otro que también lo dice en una entrevista en el canal 24 horas, no pase lo mismo. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Y me encantaría saber, por supuesto, la opinión del resto. Primero te comento, eso ya está regulado, no hay que esperar regulación, hay todo un Sí, carácter yo de sé que está responsabilidad. regulado, pero por eso te pregunto tu opinión. No, eso ya está regulado, a mí me toca ser representante legal de algunos medios de comunicación y sé mi responsabilidad y tengo que estar también cuidándome con respecto a eso. Lo que ustedes, por ejemplo, opinen y que aparezca en cualquier medio de comunicación de los muchos que hoy día está apareciendo Carta Ciudadana, al final termina siendo responsabilidad del representante legal de ese medio. Ocurre que muchas veces al no haber alguna denuncia o al dejar pasar la cosa, se va olvidando, pero yo creo que de un momento a esta parte cada vez se está hoy día cuidando mucho más ese tema, que insisto, aquí hay una línea bastante delgada entre la libertad de opinión, ¿ya? La libertad de opinión y la otra es el abuso del espacio que tú tienes como medio de comunicación. Es una línea súper delgada. Ahora, particularmente en el caso de la doctora, yo creo que hay, yo la conozco a ella, somos panelistas, por decirlo así, en algunos programas en común con ella, eh, y yo creo que muchas veces hay personas que se escapan, se olvidan que ese tema del límite, ¿ya? De dónde comienza tu derecho, Felipe Vidal, dónde está, hasta dónde llega el mío, ¿me entiendes? Entonces, a veces, lamentablemente, hay personas que sienten que tienen un poder para invadir el territorio del otro. Pero No ella sé si, apela a que fue no sé una si me explico. opinión. Pero es que la verdad es que hoy día tú puedes decir, apelar a cualquier cosa, pero en el sentido lógico y de quienes entendemos el lenguaje, tenemos claramente el mensaje. Yo creo que fue un exabrupto de ella. Yo creo que ella no, ella simplemente como, te vuelvo a repetir, que en los medios hoy día, insisto en esto, hoy día en los medios está instaurada la costumbre que lo digo mientras no me denuncian, sigo para adelante. Hoy día, de hecho, te voy a contar algo. En Santiago, además de, no sé, de las 30 y tantas estaciones de radio que están autorizadas por la subsecretaría, hay una media docena de radios piratas. No son radios de mínima cobertura, ni nada, son radios piratas. Entonces, yo un día me encontré con un pirata.
ya me encontré con un pirata y le pregunté, oye, le saqué la bendita del ojo, ¿verdad? La típica de los piratas, y le digo, oye, pirata, El le digo parche, yo. claro. Le saqué el parche, ¿verdad? Y le dije a los dos ojos, le dije, oye, pirata, ¿cómo haces esto? ¿Con qué corazón haces esto? Porque esto es ilegal. Y decía, bueno, pero si nadie me denuncia, mientras no me denuncian, lo sigo haciendo. ¿Me explico? Entonces yo creo que a la doctora Cordero, con todo el respeto que le tengo a una profesional de la salud también, y un personaje dentro de esto, yo creo que a ella, en cierta forma, yo creo que se le pasó en el sentido que ella viene galopando con ese estilo, ¿me explico, no? Como que ya viene, Ítalo, perdón, comentar. No, no, era plantearte una pregunta nada más. En esa línea, ¿quién es el que pone la alerta o el cuestionamiento o golpea la mesa con el Límite. martillo? Porque Bueno, en todos los medios escuchamos a actores políticos o relacionados al mundo político que emiten a lo mejor algunas calificaciones que han sido de más grueso calibre que la doctora Cordero, y no está defendiendo, ¿ah? Y no pasa nada. sí, esto hay un Consejo Nacional de Televisión, hay un Consejo Nacional de Medios, donde está incluida la radio, hay también un colegio de periodistas, hay un tribunal de ética, hay una cantidad enorme de entidades. Mientras no haya una denuncia, Ítalo, nada se hace. Mientras no haya una denuncia. En el caso de la señora Cordero, yo creo que sobre ella hay más de un par de ojos puestos, obviamente porque ella es una persona que llama la atención cada vez que lo comenta. De hecho, a ella lo llevan a muchos programas de televisión solamente por el tema del rating. Tú sabes que hay productores que, la verdad, para ellos el rating, ojalá la tipa, cualquiera, no hablo de ella, pero cualquiera persona hiciera una locura, se desnudara, por ejemplo, mostrara los pechos, porque eso le va a significar mayor rating. Y el productor no está ahí por nada, si lo que en el fondo lo están midiendo es por el rating, ¿me explico? Por eso aquí hay hay un tema que es lo que venimos conversando siempre, se ha ido desmembrando los principios éticos y valóricos en todo sentido. Entonces acá nos encontramos, insisto, con que hay hoy día en medios de comunicación muchos personajes, y podría darte varios, pero ¿para qué arriesgo también? Y me he juntado con Alberto, yo no fumo puro ni cigarro, pero no, ¿me entiendes? Me tendrían que ya, no sé, fruta para adentro, pero ¿para qué me arriesgo? Pero vienen muchos personajes que vienen galopando, ¿verdad? Con un estilo confrontacional y como que son dueños de todo y se olvidan de que hay límites. Y el no respetar los límites lo hace en el momento que aparezca un X, y lo denuncie, y en ese momento cae el rigor de la ley, y ahí todos se mueven. Tocayo, aguántame un segundo y también Alberto, porque quiero meter dos basas a lo que está diciendo el Polo. Lo primero, Polo, tú muy bien sabes que la doctora Cordero, desde que es diputada, prácticamente, para no decir, le invitan a 0 programas, y justamente por el resguardo de ella, de su equipo seguramente, porque si dice algo, bueno, corre el riesgo de que se solicite su desafuero, porque una cosa es ser parlamentaria y otra cosa es hablar por las de ella. Y de hecho lo que pasa en la radio se solicita porque no fue en el hemiciclo, fue en un medio de comunicación. Por eso yo te hacía la salvedad. Y lo otro, ¿por qué el ciudadano, y yo no estoy hablando de una carga política, ojo, para que quede claro, ¿por qué el ciudadano dice, por qué esa señora que en un medio de comunicación, que es diputada, dice una cosa de una senadora, sí, y un diputado que se refiere a un candidato de otra cosa en otro medio de comunicación que dice básicamente que están financiando, digamos, y eso fue constitutivo de injuria y calumnia? Resulta que no. ¿Por qué en un caso sí y un caso no? Okay, La radio tiene más poder que la tele, la tele tiene menos poder que la radio, y te lo pregunto directamente, las radios, espérate un poquito, Alberto, las radios, hasta lo que yo entendía, son bastante más, comillas, no solo creíbles, comillas, más libres de expresión que los canales. No es así, no es así. Bueno, las dos preguntas. Primera pregunta a la señora Cordero, no es que hoy día... te explico, no es que a la señora Cordero hoy día no le inviten a programas, hay muchos programas que le invitan y le invitan, pero su equipo se rehúsa, yo creo, a dejar que ella vaya, que es distinto, me explico, ¿no?
No es que hoy día ella esté olvidada y que nadie la quiere invitar, todos la quieren invitar porque es rating, te lo aseguro eso. Y lo Sí, sí, sí. segundo, lo que pasa Yo para también uno lo no tengo pasa, claro. lo que pasa para uno y no pasa para el otro es simplemente porque no hay denuncia. Si tú denuncias, hoy día la entidad a la cual se está obligada a investigar. O sea, si se denunció a la señora Cordero y todo esto fue porque un grupo de periodistas o quien haya sido, lo denunció y se obligó a la entidad a investigar y ahí se hace noticia. Tercero, y no No, menor, y no solo eso, la senadora Campillay también, y en el caso de Diego Ibáñez, Juan Sutil también lo hizo. pero te vuelvo a repetir, ¿no? yo creo que es eso. La primera pregunta, yo creo que la siguen investigando, y la segunda fue el tema de la denuncia. Ya, Alberto, Tocayo y Yo creo, Conita, no, pues. yo creo, voy a decir una cosa aquí que obviamente no va a caer bien, pero creo que es así. La senadora Cordero es de derecha y el señor Ibáñez de izquierda. La diputada. Entonces, evidentemente, la diputada, perdón, la diputada. Y el señor Ibáñez de izquierda. Además que, obvio, entonces a uno le va más fuerte que al otro, por un lado, y uno pagan más que otros. Lamentablemente así, que justicia igual para todos, no es cierto. Pero por un lado, pero por otro lado, la doctora Campillay, ¿qué dijo de, La perdón, doctora, la doctora la Cordero, doctora qué Cordero, dijo, qué diputada dijo la María Luisa senadora Cordero. Campillay? ¿Qué dijo? Dijo que dudaba de su ceguera, en definitiva, que no era totalmente ciega. Eso Porque fue lo que había dijo. apretado un botón, En rigor no dijo era que dudaba, en rigor ella dijo que la afirmó, senadora Campillay afirmó que la senadora Campillay veía exacto, por un ojo. exacto, Pero está Veía por bien, un ojo. entiendo, está Ya, bien, pero la está bien, señora, está bien, está bien. pero lo que debería hacer la senadora Campillay es demostrar que no ve por ese ojo, ni por el otro tampoco. Pero no por eso desaforar, y no por eso, en mi opinión, Pero si tú me seguirlo acusas juicio de a alguien que ladrón, hizo una Alberto, bajo declaración. esa Y lógica, por eso, si tú me acusas de mm, ladrón, bajo esa no, lógica, y sí, es corrígeme si me distinto. equivoco, corrígeme si me equivoco, si tú me acusas de algo, yo no tengo por qué demostrar que lo que tú me estás acusando es mentira. Lo que yo voy a hacer es entablar una acción judicial por lo que Sí, me estás diciendo, po. sí, de acuerdo. Si yo te digo que eres ladrón, pero aquí no se ha dicho que ella es ladrona, la senadora Campillay. Se ha dicho que ve Bueno, por un ojo. si tú me dices que yo veo por un puro ojo, yo no tengo ninguna obligación de decir o comprobar que lo que veo o sea, que no veo por un ojo. Yo lo Pero que ¿qué te haría, dice? que es lo que hizo ella, es decir, perdón, pero yo no corresponde lo que dijo. ¿Por qué tendría que yo demostrar lo que tú me estás diciendo a mí sin ninguna obligación de tener que demostrarlo? No sé si me Porque explico. simplemente no, yo no he dicho que has cometido un delito, no he dicho nada. Yo he dicho simplemente que ves por un ojo. Entonces, ¿por qué eso? Claro, de atrás uno tiene que entenderlo, que con eso se quiere decir a lo mejor que está engañando, y que está exacto, engañando a la ciudadanía y al resto. ¿De acuerdo? exacto, Pero y ¿dijo que eso, estaba engañando? No dijo. Dijo que veía por un ojo, que no era totalmente ciega. Eso, el otro tiene que mostrar perdón. No veo y habrá un certificado médico. Pero, ¿por qué por haber dicho eso se juzga? Entonces aquí vamos derechamente, ¿no es cierto? Un poco tú lo decías, Felipe, a los problemas de que, ¿por qué si alguien dice en la prensa puede ser perseguido? Es una cuestión que no es una acusación. Ella no acusó. Entonces yo no acuso, yo digo, Felipe camina con las dos piernas y bien, no tiene problema. Ahora, claro, que si tú te sigues el cojo para pedir plata en la esquina, claro, ahí es cierto. Pero a lo mejor es una insinuación indirecta. Pero ella no dijo, entiendo yo, la doctora Cordero, no la estoy defendiendo tampoco, porque no No, 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 conozco sí se entiende. Está todo el bien, tema, está bien, está bien, está pero bien. ella no dijo, en definitiva, que esta señora estaba engañando. A lo mejor uno puede creer que lo insinuó, pudiera serlo, pero ¿cuántas veces se ha dicho, ¿no es cierto?, que los exonerados políticos no son todos exonerados políticos, y hay varios de cuello y corbata, pues señores, hay senadores, de todo, y son pagados como exonerados políticos. Entonces estaríamos todos presos por haber dicho eso, ¿te fijas? Entonces aquí, no sé, hay una cuestión que, bueno, si la justicia, como digo, no es igual para todos. Soy abogado, me Tocayo, pueden perseguir si quieren. Yo tengo una pequeña discrepancia con Alberto porque el desafuero no acusa, no, o sea, no juzga, sino que abre la posibilidad de investigar. Sin Entonces, duda, sin evidentemente, duda, pero ¿por qué dijo eso, pues viejo? bueno, ¿Por qué te está van a bien, desaforar por eso? pero en el fondo le dicen, hay agua en la piscina para que le permitan investigar y como a un diputado en ejercicio no lo pueden investigar, le dan el desafuero, lo cual, ahora, sí concuerdo Todo ese contigo. proceso sí. Desgraciadamente aquí vemos
que la justicia no es ciega. Y aquí es uno de los principios básicos de Cuidado, la Revolución Francesa y todo este cuento. No es ciega. pero cuidado, estás diciendo tú que la justicia ve por un ojo. Cuidado, ¿qué te puede pasar? No te pueden desaforar porque no eres diputado, pero te pueden meter directo adentro. Cuidado. Bueno, ahí está la, ahí Oye, está la gracia, po, porque pero, además perdón, los diputados y los pero, senadores pueden Alberto, decir las barbaridades más grandes en el hemiciclo y están, Sí, están absolutamente, digamos, sí, protegidos. protegido. pero Alberto, Sí. tú no me has dejado terminar la frase. Yo Perdón, digo, perdón. la justicia en mi casa no es ciega. Y ahí quedó libre, ¿no? Fresco. ¿Ah? Pero ¿cómo? Pero por Dios. Saliste jugando, saliste jugando. Pero por ¿Ah? supuesto. Ahora, mi casa... Parecía abogado. Pero es En los así. medios de comunicación, Ítalo, se puede decir lo que a ti se te ocurra. No, ¿Ítalo o Polo? Ítalo. Quítalo. Ah, Ítalo. Ese eres tú. sí, pues. Lo que pasa es que la pregunta específica, si en los medios de comunicación se puede decir lo que uno quiera, tal vez no tengo las competencias necesarias, puedo opinar como un ciudadano común y corriente. No, no, por supuesto, te lo pregunto como, digamos, como telespectador, como Sí, radio escucha, como lector, pero también como parte de un programa de radio, sí. digamos. Mira, yo creo que uno puede decir lo que quiera siempre que uno no esté atentando contra la honra del resto. Como decía el Polo, uno tiene que respetar lógico. el espacio que cada uno tiene. Perdón por Yo puedo, interrumpirte, pero eso depende, porque porque créeme que la doctora María Luisa Cordero, sus votantes, sus seguidores y la gente que le cae bien, considera que lo que ella hizo fue solo una opinión. Y los cercanos, los familiares, los votantes y su grupo, digamos, político de la senadora Fabiola Campillay, consideran que lo que hizo la doctora María Luisa Cordero es aberrante. Por eso se genera el... ¿Cachai? O sea, Pero, de un lado y del otro, Felipe, por algo estamos discutiendo el tema, digo. ¿me permite, perdón, Ítalo, O una dicho, cosa? perdón, Tú o dijiste, dicho de otra manera, para la doctora Cordero y su entorno, ella no infringió nada. Y para la senadora Campillay y su entorno, la diputada Cordero sí infringió. infringió, dijo algo aberrante. Decir algo aberrante es motivo de ser juzgado. No, si es por eso seríamos No, juzgados no, todos y todos los días. sí, ¿Y para qué decir los no, políticos y todo? no, Etcétera. no, Entonces, sí. algo aberrante, Si algo yo a lo mejor describo los hechos, Alberto, no estoy jugando, estoy describiendo poco los hechos nomás. caritativo, pero de ahí a que haya cometido un delito para que sea desaforada, no lo sé. Yo entiendo, yo lo sé que el desafuero es un proceso previo para investigar, pero bueno, estamos en Chile. Ya, pero perdón, Ítalo, Ujú. perdón por la interrupción, pero era para Sí. Sí, sí. sí, ¿no? Pero mojonar el... sí. Bueno, en esa línea yo creo que, como te digo, yo creo que sí, uno puede decir todo lo que uno se le ocurra, siempre y cuando, y a pesar de que si me tengo que identificar con una línea, yo creo que estaría más por la línea política de la doctora Cordero que por la señora Campillay. Pero sí entiendo que el emitir un juicio o una aseveración como esa, en realidad está tocando directamente la honra de otra persona, por más que no me guste su posición ni nada, porque la posición que tiene hoy día se basa en que ella es ciega, producto de ¿cómo se llama? Un accidente o un acto malintencionado, como le quieren llamar. Por lo tanto, está cuestionando la honra de alguien que obviamente ostenta una posición en el gobierno basado en el respeto que tiene esa persona. Entonces, yo desde ese punto de Pero, vista creo que sí es cuestionable. pero ¿por qué está afectando la honra por decirte que tú ves por un ojo? Por lo que Porque, explicaste insisto, adelante que, Tú mismo lo explicaste, pues, Alberto. tú mismo lo No, po. dijiste. Yo no estoy diciendo que tú No, estés de po. acuerdo con eso, estoy diciendo que esa es la No, explicación, digamos. Por ya, eso es que no se puedo genera no, po, hasta... pero no, no pero tengo por digo, qué pero estar ¿por de qué acuerdo con afecta lo la que honra? pienso, como- No, de acuerdo, no, pero ¿por qué afecta la honra? porque ¿Por qué estás afecta la honra? cuestionando en lo que se basa su posición actual. Po. O sea, es Bueno, senadora porque es ciega, no, po. No, po, Ajá, cuidado. ajá, Estamos extralimitando. Ah, bueno, esa es otra cosa. ajá. Porque es cierto que en Chile, ¿no es cierto?, muchas veces se elige, ¿no es cierto?, por lástima, por lo que fuera, pero eso es chiste, por un lado. o porque eres Pero ese no conocido, es el digamos. tema. Oh, No, qué claro. coincidencia, Sí, Sí. qué coincidencia lo que estamos claro. hablando. Ah, Porque, Oye. porque eventualmente te victimizas, según los otros,
y porque Sí, eres po. conocida, según lo otro. Es de acuerdo. solo una mera coincidencia nomás. Ya, De acuerdo. Oye, Dame un les segundo, tengo- Polo, dame un segundo que Sí. el tocayo se me está quedando atrás y voy contigo de vuelta, Polo. Dale, tocayo. Sí, lo que pasa es que yo veo la prensa argentina, veo la Ah, Uy, uy. prensa española, veo la prensa inglesa y wow, ahí sí que es cualquier cosa. Entonces, Ahí vuelan, claro. ¿qué es lo que, qué es lo que es libertad de prensa? ¿Qué es lo que es libertad de expresión? Eh, yo no estoy tan claro de estar de acuerdo con el extremo de que yo veo en Argentina o el extremo que yo veo en España, pero yo me acuerdo de haber visto, no sé, yo nunca me olvidé una frase que cuando Rajoy decía, Rajoy en televisión, no me hablen de Zapatero que es un imbécil. y, y nadie se le arrugaba, pero ni un pelo, ¿ya? ujú. Y claro, ahora a lo mejor no estaba difamando porque a lo mejor era imbécil, pero bueno, no sé, pues. pero, pero, Lo pero aceptó. era impresionante. Y uno lo ve en Argentina. Es impresionante. Ahora, yo creo que es burdo, pero también caer en este tipo de cosas, de que yo pongo en duda la veracidad de una situación de otra persona, es afectar a la persona, y ahí yo veo las dos cosas, lo que dijo Diego Ibáñez, dice que este señor Sutil le está pasando plata a los políticos para que voten los proyectos que le benefician, Eso sí que es grave. Es una acusación directa. Sutil dice, Sutil, a ¿Sí? ver, dígame Y eso uno. no pasa en Chile, po. Y Ni, esto, ni pasó No. tampoco, como se te Sutil, no, ocurre, no, po. y Sutil dice, dígame uno. Y me está difamando y yo lo denuncio, y pasa claro. Y la doctora Cordero dice, yo creo que Lo difamó. creo que esta señora B, y la está difamando. Entonces digo, No la wow, difamó, po. claramente, ¿Cómo, Ah, cómo haces ven que mi difamar? pregunta no era tan mala, no era tan mala mi No, es re pregunta. buena. Reconozcan que mi Pero pregunta ¿cómo no era so- mala, po. pero Pero Luis claramente, Felipe, no la difamó. pero bueno, claramente no es ciega la justicia, uno, y dos, ¿cuál es el límite de la libertad de prensa y la libertad de expresión sobre la difamar? Porque alguien dice que yo soy chico, nada que ver, po, nada que ver, po, Oye, ¿ah? y no te difamamos, estamos Ya, comprobando nomás. me Claro. refería, la pregunta me refería al tema, ¿ah? Al tema en cuestión. Ya. Viste que no era tan malo mi tema, no era tan charcha. Es Fue re lo que bueno no el puedo tema. pensar, pero ya. Generó debate. Don Polo, por favor, El Polo disculpe. Polo. sea, yo creo que con respecto a eso del imbécil que hablaba recién Luis Felipe, sería quizás lo único perdonable a la doctora Cordero, porque la palabra imbécil significa deficiente mental, en cierta forma. Entonces ella es psiquiatra, yo creo que eso la salvaguardaría de ese comentario, pero de todas maneras yo creo que ella lo hizo difamando, denostando, hubo un sentido. Pero les quería dar una solución, que la conocí yo hace muchos años, me Muy tocó ir a bien. hacer, me tocó ir a hacer un posgrado a mí, de suerte, porque me becaron, no tenía ni para llegar al aeropuerto, pero me gané una beca y me fui a Inglaterra, a Londres, obviamente al Ah, norte mira. de Inglaterra. Me No fui a hacer tenía mi los $5.000 del presidente para pagar la universidad no, mensual. fue una beca que aunque no le llame la atención, fue un señor, mira, le voy a contar cortito, a un señor, un médico inglés, lo conocí en Puerto Montt, se le había perdido una maleta, y yo gentilmente lo ayudé en el estuario del Reloncaví a recuperar su maleta. Y el señor quiso darme $100, le dije que no, le conté mi historia, que era un estudiante de farmacia, que estaba egresado ya, y él a cambio me dijo, ya que no me aceptas los $100, te quiero becar, me dijo, te voy a regalar una beca para un curso de medicina holística que voy a dictar nosotros en Winslow, al norte de Londres. Y fue mi primer curso de posgrado en medicina holística, que me lo gané por no haber agarrado. Te das cuenta, a veces conviene no agarrar los $100 y te agarrar después. Dios te premia por otro lado. Pero a lo que quería ir, bueno, eso me llevó a Londres. La primera vez que estuve en Londres fue por esa causa. Y lo que más me impresionó, porque antes de irme a hacer mi curso, me dieron un paseo por Londres, y ahí donde está el parque, el Hyde Park, que se llama, que es como el parque real, no sé, había una esquina que le llaman los Speaker Corner, que hay muchas, por supuesto. hay muchas, porque, Claro. porque en Chester, en varias plazas que yo vi después en Inglaterra y otras y Escocia, todas tenían
el Speaker Corner, que es una esquina donde la gente puede parar y decir lo que quiere y hablar lo que quiera, pero particularmente esa que está en una de las entradas del Hyde Park, ahí pueden incluso ofender a la corona británica. Me explicaban. El minuto de confianza. Sí. Exacto. La policía que está rodeando ese lugar, ya salvaguarda la entidad del señor que está hablando, y ese señor, loco, no loco, doctor o doctora o lo que sea, puede ir y decir lo que quiere en ese Speaker Corner, y la gente que quiere escucharlo va y lo escucha, los que quieren reírse van y se ríen, los que no pasan de largo. Una solución práctica. Sí, pero ahí te faltó un detalle, que es muy bueno lo que tú estás relatando, pero el ¿Ya? detalle es que tú te tienes que subir en algo. En Tú la no puedes tarima, estar po. con los zapatos en una tarima, Sí, la claro. tarima. O, Sí, sí, o sí. poner, o no necesariamente una tarima, tú puedes poner un cajón, lo que sea. No puedes estar Sí, pisando suelo inglés. Es muy sí, inglés el cuento. Tú no puedes estar sí, pisando sí, solo inglés. Ah, Vos sí, pones sí, un sí, cajón y tus zapatos no pueden estar pisando solo inglés o tus pies, sí. sino que estás arriba de una tarima o arriba de un cajón, lo que sea. Entonces uno por aquí, otro por allá, si lo que sea. Te llegas a caer, alguien te patea el cajón y alcanzaste a decir que el rey era un sinvergüenza y te fuiste preso. Sí. Porque lo Nos dijiste cuando quedan, estabas pisando solo inglés. Es muy inglés sí, el cuento, muy inglés. nos quedan muy poquitos minutos, Precioso. pero me encantaría saber la opinión de ustedes sobre lo que pasó en Ecuador con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Recordemos que hay elecciones generales en agosto. El 20 de agosto el presidente Lasso había disuelto el Congreso para adelantar estas elecciones y finalmente entiendo que se ratificó. El 20 de agosto va a haber elecciones y el partido, ya lo voy a encontrar, Movimiento Construye Ecuador, del cual encabezaba la fórmula Fernando Villavicencio, debe, según este órgano, eh, presentar, me imagino en un plazo determinado, no lo tengo acá, el candidato, digamos, que lo vaya a reemplazar. Y mi pregunta va respecto a, por ejemplo, del 1 de enero al 2 de julio de este año van 3.568 muertos en Ecuador a consecuencia de la violencia extrema, digamos, ligado, por supuesto, al crimen organizado y al narcotráfico. En Ecuador funciona Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa y hay mafia albanesa, entre otros. Fíjense que si se mantiene la tendencia, Ecuador a fines de este año se transformaría en el país con mayor cantidad de muertos por habitantes de América Latina, algo que era impensado hasta hace no mucho. La droga en Colombia, en Perú, ni hablar en México, pero digo a este lado del mundo, digamos, y Bolivia, en fin, pero Ecuador ni cerca. Él, periodista, líder sindical, también asambleísta, muy contrario a Rafael Correa, digamos, y bueno, se fue contra los poderosos, guión mafiosos, guión corruptos, guión narcotraficantes, guión malos, 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 digamos. Y miren cómo termina. Pregunto, tal vez ustedes van a decir, este gallo está extremando la pregunta, pero bueno, es la idea. No, Voy con usted, tocayo. Chile podría llegar a esos niveles de violencia. Chile podría en algún momento vivir lo que vive México, vivió, Colombia vivió, que se llama narcopolítica, cuando ya el narco toma no solamente al ciudadano, no solamente un legislador, no solamente un juez, sino que también a los políticos todos, digamos, tocayo, y ahí va el resto. Yo creo que es una tragedia y estamos viendo la tragedia que está viviendo Ecuador, de un país que fue tomado absolutamente por la delincuencia y el narcotráfico. Resultado de la tolerancia que tuvieron los anteriores gobernantes a la actuación de estas personas. Y le hicieron, creo yo, conscientemente con un instrumento político. Muy parecido aquí lo que pasó para el 18 de octubre del 19, que se toleró y se aceptó creyendo que esto se controlaba y no se controla. Ahora, ¿Chile puede llegar a eso? Sin lugar a dudas, y vamos galopando para allá. Yo me acuerdo con espanto haber visto un guardia de seguridad a la entrada de un
supermercados en Brasil, en Sao Paulo, y decía, pero ¿cómo pueden llegar a esto? Hoy día no hay ningún supermercado que no tengamos un guardia adentro. Todavía no llegamos a lo que se llegó en Colombia de tener guardias armados con bala pasada y qué sé yo, pero estamos muy cerca. Y si no nos ponemos muy serios y con tolerancia cero a esto, esto está escapándose de las manos. Así que yo lo veo con tremenda preocupación y esto ya no es que hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y para esto no se necesitan nuevas leyes, se deben hacer cumplir las leyes que hay. Por ejemplo, el control de armas, que el Estado está pidiendo de que no tengan armas los privados, y la verdad que los malos no tienen armas inscritas. Entonces vamos a controlar a los que van a la iglesia y no a los que no van. Entonces se toma una cuestión de absurdo y no se necesitan leyes. Esto es simplemente hacer cumplir la ley. Y al hombre que se le detiene con un arma, bueno, imagínate lo que está en discusión, que el que va con combustible a una manifestación y se escandalizan, ¿cómo yo no puedo andar guiando parafina? Pero mira, po, es una tolerancia que nos lleva a esto. Así que yo estoy muy preocupado y creo que hay que ocuparse. Fíjate que un datito, Alberto, para tirarte la pelota al tiro. Fíjate que hoy se conoció, hoy justo, qué coincidencia, ¿no? Que en Rotterdam se incautaron el 13 de julio, pero se conoció, perdón, ayer, 8, escucha bien, 8 toneladas de cocaína en el puerto de Rotterdam. Venían o iban en cajas de plátano, adivina de dónde. De Ecuador. Ecuador, sí. 600 millones de euros. Es el cargamento más grande de cocaína jamás incautado. ¿Y de dónde? De Ecuador. De Un acuerdo, pequeño dato, Alberto. de acuerdo, pero a ver, comparto lo que dice Luis Felipe y lamentablemente aquí en Chile también se está usando para mandar droga afuera y por lo tanto y somos también, ya ni siquiera un pasadizo, también tenemos carteles y qué sé yo, del narcotráfico. Y eso, como dice Felipe, se ha tolerado otro. Pero lo peor de todo es que no solo que te quiten las armas a la gente decente, sino que además le quieren hacer monumentos y memoriales al 18 de octubre y a la delincuencia, pues, en el metro, qué sé yo, además inventando cosas que no existieron, etcétera. Entonces, la verdad es que el camino ellos mismos están permitiendo. En mi opinión son, no voy a decir qué, porque también me puedo ir preso, pero sí tienen alguna responsabilidad al menos con respecto a que eso siga y vaya yendo por mal camino. Y todavía más, los pueblos tienen la complejidad de que si se quieren salvar de aquello y llega una autoridad que imponga autoridad y haya entonces detenidos y probablemente haya muerto y todo eso, a esa autoridad el día de mañana se le va a juzgar. Por lo tanto, nadie se atreve. Porque si llegan a terminar con el narcotráfico, a terminar con la violencia, ¿no es cierto?, a terminar con el terrorismo, a terminar con ese abuso de la violencia política o no política, y claro, puede haber excesos, cuidado, no cabe ninguna duda, pero sin haber excesos, y tienen que, de alguna manera, ¿cómo se eliminan aquellas cuestiones? No, yo no estoy proponiendo que se mate gente, ni nada, ni mucho menos, pero ¿cómo se elimina? ¿Cómo se elimina más si ellos se defienden? Y se defienden a balazo. Entonces yo voy a ir con una pistola fogueo o con una luz artificial. No, pues, lamentablemente se transforma en una guerrilla interna, una guerra, y ahí ocurren situaciones muy graves, muy complejas, puede haber muertos y quién responde de ello. ¿Y va a haber alguna autoridad que diga yo tomo por el Estado esto para que me digan después que soy agente del Estado, etcétera, etcétera? También hay temas no menores que afecta. Sí. ¿Mm? Ítalo, un minuto, perdón. Bueno, muy cortito, yo creo que estamos ocupados haciendo cosas. Si es cierto, un Twitter que salió ayer de Johannes Kaiser diciendo que habían modificado el artículo 293 del Código Penal en donde bajaban el castigo o la pena a los narcotraficantes. Creo que me parece muy grave. Lo que estamos beneficiando no es a los ciudadanos, sino que es a la población. Y Eso es. discrepo con Luis Felipe porque yo creo que hoy día hay que modificar las leyes y hay que cambiar a la gente que hace interpretación de las leyes en nuestro sistema judicial. Y es lo que está fallando. Bueno, es otra cosa, claro. Y ojo, a propósito de republicanos, curioso, republicanos no aprobó el levantamiento del secreto bancario. Y fíjate que en campaña estuvieron a favor.
Eso ocurre lamentablemente, y ojo, es un llamado de atención. Modesta opinión de un simple ciudadano y periodista picante. Eso lamentablemente es uno de los males de la política chilena, que en Claro. campaña dices algo y a la hora de los cubos votas de otra manera. Como dicen por ahí, en campaña haces poesía y cuando haces política lo haces en prosa. Don Polo, Le cedo mi minuto a Luis Felipe, que quiere ya, decir algo. sí, porque nos queda nada. Tocayo. No, es que la base que el secreto bancario, yo estaría totalmente de acuerdo con un Estado que yo le creyera, pero desgraciadamente le hemos perdido completamente la fe al Estado. Y sabemos que es usado políticamente y técnicamente. De hecho, Entonces, de es un principio de que no. es sabido que uno puede comprar información de IVA, de facturación, Sí, etcétera, obvio. porque el sistema es corrupto. Entonces, darle esa potestad al Estado cuando yo no tengo seguridad de quién y cómo lo va a usar, digo, no, mientras el Estado no se gane el respeto mío y el respeto de la ciudadanía, yo le digo, ¿sabéis qué? Las atribuciones que debe tener son más bien acotadas. Estamos fritos. Perfecto, pero no desde un principio. Ya. Ujú. Don Polo Moreno, Luis Felipe Mujica, Alberto Lavé, Ítalo Villanueva, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien el fin de semana y ojalá, Un abrazo. Polo, ojalá que el lunes volvamos a perder para que se vaya Pellegrino. Que lo pasen bien, chau. Chao, chao. Ah,